Pero muy buenas tardes, amados hermanos. A nombre del Ministerio Personal de la Iglesia de Maranata en Cali, a nombre de nuestro ingeniero, don Alberto Fuentes, y este servidor, Miguel Ángel Fuentes, les damos una cordial y sincera bienvenida a nuestra capacitación de Ministerio Personal. Esperamos, con la ayuda de Dios, ir sembrando conciencia de lo que debe cambiar en lo que tiene que ver con nuestro ministerio personal. Bien, avanzando, queremos recordarles que el tema que venimos abordando desde hace varias semanas para acá es el origen y desarrollo del discipulado cristiano. En una serie anterior estuvimos sobre la iglesia primitiva, su desarrollo y cómo en los primeros 3 siglos su crecimiento fue impresionante. Esta serie del origen y desarrollo del discipulado tiene mucha relación, pero es vista de otro punto de vista. Y bien, como ya es nuestra costumbre, no iniciamos sin una oración. Por favor, nos acompañan en donde estén. Padre, qué lindo es poder estudiar el libro Hechos de los Apóstoles. Qué lindo estudiar el crecimiento de tu iglesia primitiva y tratar de volver a esa metodología que tú enseñaste. Acompáñanos esta tarde, danos mentes claras, entendidas, Espíritu de Dios, quédate con nosotros. Es nuestro ruego, nuestra plegaria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos la bienvenida a la profesora Rosmary Canales. Ella también nos ayuda a coordinar la entrada, salida, micrófonos de ustedes, los oyentes. Bien, nuestro tema de esta tarde, que es la lección número 3 de esta serie, titula Pablo como discipulador. Ya vimos anteriormente los discípulos como discipuladores, y va como una redundancia, ¿no? Pero es que se ha venido enfatizando de que en el libro de Hechos no se menciona que la iglesia primitiva tuvo miembros. Los llama todo el tiempo discípulos. O sea, en otras palabras, a las personas que iban entrando en la iglesia primitiva se les iba capacitando como discípulos. No como hoy, una persona se bautiza y queda como miembro de banca, solo con el tiempo por allá, según su interés, su desarrollo, sus dones, se le va yendo afiliando a las actividades de la iglesia y a los departamentos, pero en la iglesia primitiva no era así. Antes de bautizarse ya estaban capacitándoselos como discípulos. Esta tarde nos vamos a concentrar un poco en Pablo. Quiero recordarles que este material originalmente no es mío. Este es fruto de una investigación muy concienzuda que hizo el doctor Julio Juárez, quien es pastor, ha sido maestro de teología en la iglesia por más de 30 años y actualmente vive en Estados Unidos. De esa investigación que él hizo, este servidor ha hecho obviamente un estudio, es sacado lo que más nos conviene, ha hecho unas adaptaciones con el permiso que concede él a través de la División Interamericana. Pienso que es primera vez que su investigación es llevada así a charlas y a diapositivas, gracias también a la ayuda de nuestro ingeniero Ronald Alberto Fuentes. Y bien, entonces vamos a entrar en materia. Para ello tenemos que necesariamente hablar que en una de las epístolas Pablo asegura que fue llamado por Cristo. Y él mismo manifiesta que, lo que está en pantalla, que de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 1 Timoteo 1:11. En otras palabras, él no atribuye su llamado a nadie, simplemente directamente a Jesús. Recordemos que camino a Damasco,
donde iba a perpetrar una persecución brutal contra los cristianos. El Señor lo derriba, una luz impresionante le rodea, queda ciego, y el resto de la historia la mencionamos en el tema anterior. Cómo Dios escoge un discípulo llamado Ananías, y con mucho miedo, porque le tenían miedo a Pablo, va, le hace imposición de manos, ora por él, el Señor le hace recuperar la vista y es bautizado y se convierte en un nuevo discípulo. Esta gran verdad concuerda con los datos del ministerio de Pablo entre los gentiles, porque hasta ahora los discípulos predicaban más que todo a los judíos. Creían que el evangelio, tal como había sido en el Antiguo Testamento, básicamente era para el pueblo de Israel. No había esa luz de que el evangelio era para todo el mundo. Y claro, los que no eran judíos se les llamaba gentiles. Y Dios escoge este discípulo para desarrollar un gran ministerio entre los gentiles, o sea, los que no son judíos. Todo lo que se narra aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las epístolas del Nuevo Testamento y en la amplia gama de literatura cristiana de los primeros siglos, indudablemente muestran que el ministerio del discípulo Pablo fue incomparable, no fue igualable. Pedro realizó un gran ministerio, pero no alcanzó el nivel de ministerio de Pablo. Y aunque Pedro estuvo con Cristo y Pablo no, sin embargo el ministerio de Pablo en su discipulado fue de grandes alcances. Y la diferencia está en la siguiente. Pedro aprendió a hablar, a escribir, a leer con Jesús. En cambio, Pablo era un doctor de la ley. Fue discípulo de uno de los más grandes maestros rabinos judíos de su época, llamado Gamaliel. Entonces, esto muestra la diferencia, ¿no? Que uno, cuando es capacitado, cuando tiene sus estudios, Dios utiliza a todos, como usó a Pedro, como usó a Juan, etc. Pero aquellos a quienes el Señor nos ha dado un poquito más de letra, de educación, podemos realizar un ministerio, un discipulado mayor, como lo hizo aquí con Pablo. Entonces, esto muestra, pues, de que en las manos de Dios todo es posible. La obra que realizó Pablo entre los pueblos paganos, pues es una obra que demuestra que la tradición apostólica de hacer discípulos fue seguida tal como la enseñó Cristo Jesús. Mientras la iglesia mantuvo ese esquema, esa metodología, hubo una constante multiplicación en el crecimiento cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, cantidad. Cualitativo, calidad. Calidad de ganancia de discípulos del Señor. La Iglesia Apostólica, como ya sabemos, sufrió una gran persecución después de la muerte de Esteban, quien es el primer mártir. Eso es año 34 de nuestra era. Y esto obligó a que los cristianos emigraran a otros lugares fuera de Palestina. Vamos a colocar en pantalla un mapa de la parte oeste de Palestina. Eso azulito es el mar Mediterráneo, en la costa de Palestina. Abajo, la ciudad, claro, en sus celulares se va a ver muy pequeño. Usted tiene computador, pero no es más grande. La primera ciudad que se ve ahí es Jerusalén. Entonces, dice el texto bíblico, justamente de Hechos capítulo 11, verso 21, que en Chipre, es una isla que está ahí al pie de la costa de Palestina, Fenicia y Antioquía, que en esta última ciudad llegó a ser el centro misionero para el avance del evangelio en el Asia Menor. Y el pasaje dijo que en Antioquía se predicó por primera vez a los gentiles y
gran número de ellos, gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Entonces, notemos pues que la obra entre los gentiles, los que no son judíos, comienza de una forma gran número de ellos creyó. Y lógicamente con la predicación de Pablo. Bernabé, quien es un discípulo de los primeros, fue enviado de Jerusalén a Antioquía y se lo mandó para consolidar a los nuevos creyentes en la fe. Y ante tan grande obra para realizarse entre los gentiles, la Biblia dice lo siguiente. Vamos a ver el siguiente mapa, es el mismo, pero con otra proyección. Notemos de dónde sale la raya roja, la flecha roja de Jerusalén hasta Tarso, porque dice la Escritura lo siguiente. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y ahí vemos el recorrido en la flecha que va hacia arriba, de Jerusalén hasta Tarso, siempre está lejitos. Como Saulo o Pablo era natural de Tarso, pues se encontraba por allá. Entonces Bernabé va a buscar a Saulo y trájolo, ¿no? Y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Entonces la flecha cortica muestra la distancia que hay entre Tarso y Antioquía. No Antioquía, sino Antioquía. Y hay dos Antioquías, ¿no? De paso. Esta Antioquía es Antioquía de Siria, porque ese territorio allá al norte de Palestina fue Siria. Pero allá en el centro del Asia Menor va a haber otra Antioquía, a donde estuvo Pablo, estuvieron los discípulos, que se llama Antioquía de Pisidia. Entonces, para que no nos vayamos a confundir, esta es al norte de Palestina y se llama Antioquía de Siria. Allí se congregaron todo un año con la iglesia, dice el texto bíblico, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, el hecho de que los llamaran cristianos, no crean ustedes que fue algo muy agradable, ya lo vamos a ver por qué. Me causa cierta ironía, ¿no? De ver cómo son las cosas que hoy para nosotros pues no tienen gran significado, pero en ese tiempo sí. Entonces, la escritura dice que Pablo y Bernabé pasaron un año enseñando a mucha gente. Crecimiento tremendo. El trabajo de ellos fue el de formar nuevos líderes, ya no entre judíos, sino entre gentiles, e instruirlos en la testificación. Ver qué dones espirituales tenían y enseñarlos a explotar esos dones, a usarlos en el discipulado y enseñarle la verdadera adoración. En el siguiente cuadro vamos a ver nosotros que el libro de Hechos nos informa que enseñaron a mucha gente, como lo acabamos de leer, y este vocablo utiliza una palabra griega que se usa para mucha. Ahí está en una letrica azul medio oscurita. Mucha, y es ikanos o ikanos. En griego se pronuncia así, ikanos. Este vocablo significa, y lo hemos puesto ahí en pantalla, gran cantidad, suficiente, bastante, muchos, pero también significa, dicen los expertos en griego, que significa lo que está ahí en letras azules, que es idóneo, competente, capaz. Entonces, ellos ganan mucha gente que la hacen idónea, competente y capaz. ¿Para qué? Para el discipulado. No para estar sentados cada sábado en una banca. Y aquí está el problema de nosotros como iglesia. Nos bautizamos y seguimos asistiendo a la iglesia los que siguen asistiendo, porque tenemos hoy por hoy un fenómeno grande. La Asociación General sacó una estadística hace un par de años en donde mostró que en los últimos 17 años, del 100% que se bautizó,
el 43%, casi la mitad, apostató, no duró en la iglesia. ¿Por qué? Para mí, mal doctrinados. Para mí, no fueron encausados como discípulos. No, se los mojó, se los bautizó y se los dejó así, sin cuidado, sin padrinos espirituales, sin introducirlos en la obra misionera, en la capacitación como discípulos, que este es el problema que tenemos nosotros ahora en la iglesia. Y discúlpenme si soy como muy claro y muy aplicable a la situación que vivimos, por lo menos por aquí en Cali, que es lo que yo más conozco, donde he pastoreado ya por tantos años. Entonces, como ya vimos, ellos capacitaron, hicieron idóneos, competentes, capaces a esos nuevos creyentes. Y puede entenderse entonces como un gran número de personas capaces. Ahí está el secreto. Es que no solo eran muchos, sino a la vez capaces e idóneos para realizar la obra del discipulado. Y a eso estamos llamados nosotros. ¿Cómo me gustaría que un seminario de estos pues lo escucharan la asociación, un grupo de pastores, pudiéramos tener esa oportunidad, ¿no?, de compartir ese material con los pastores, con los ancianos de iglesia, de que la cosa no es ganar almas por ganarlas y ya no. Ahí es solo un primer paso porque el siguiente es formarlos como discípulos. Esta palabra ikanos se usa en varios textos, ¿no? Como Hechos 14:25. Y bajo estas circunstancias leemos lo siguiente. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, muchos idóneos, muchos capaces, ¿qué pasó? Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Así que iban de ciudad en ciudad ganando muchas almas, pero convirtiéndolas en muchos discípulos capacitados, aptos, idóneos. Y entonces vemos, vamos a colocarlo en pantalla, que el producto de la iglesia era cuantitativo, o sea, cantidad, y cualitativo, calidad, porque eran idóneos, eran competentes. Los nuevos conversos eran discípulos productivos y participativos en las casas iglesias. Recordemos los que hemos venido asistiendo a estas capacitaciones, que en los primeros 3 siglos no se construyeron iglesias. Eso vino con Constantino. Hoy, digo, ayer, mirando las noticias y las celebraciones católicas un rato, queda uno asombrado de ver esas catedrales en Roma. El adorno, el arte, el dinero, el tiempo invertido en la construcción de esos templos tan enormes. Eso no fue en los primeros 3 siglos, era en las casas iglesias se llaman. Entonces, este producto de la iglesia, que era cantidad y calidad, estos nuevos conversos que eran discípulos productivos, porque producían otras almas, y participativos allá en los cultos y en las actividades de las casas de iglesias, descubrían los dones de las personas, instruían y colocaban a cada quien en su lugar, y era la tarea de los líderes. Esto es lo que nos dice el pastor Juárez, el que investigó todo esto en la iglesia primitiva. Se puede decir que los dirigentes estaban preparados para dejar iglesias bien plantadas con un concepto definido del discipulado. A esta conclusión llegó el pastor Juárez después de investigar muy detalladamente la vida de la iglesia primitiva. El trabajo entonces de Pablo y Bernabé en Antioquía se hizo notorio, pues aún los paganos estereotiparon a los discípulos. ¿Qué quieren con esto? Leámoslo. Lucas presenta ese hecho en las siguientes palabras. Y allí se congregaron todo un año con la iglesia. Y nótense que quedaban un año casi en cada lugar.
haciendo esa tarea. O sea que esto no es de la noche a la mañana, por supuesto. Y enseñaron a mucha gente. Y ya sabemos que ese adjetivo mucha, de la palabra ikanos, quiere decir capacitar. Hicieron idóneos a mucha gente y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El emperador Julián, que la llama la historia y la apóstata, él dijo que la gente de Antioquía siempre se caracterizaba por satirizar los nombres de las personas. Bueno, estamos aquí en una letrica que no es tan brillante, pero se alcanza a leer, ¿no? Y entonces, la gente de Antioquía siempre se caracterizaba por satirizar, sátiras, los nombres de las personas. La palabra cristianos era un mote jocoso y llegó a ser el asmerreír de la gente. Indiscutiblemente se les llamó cristianos por ser seguidores de Cristo. Pero a ver cómo lo entenderíamos hoy. Como si nos dijera a nosotros, ¡ah! Colombianos, Escobares, por acordarse de Pablo Escobar, por decirnos chavistas, maduristas, castristas, decir cristianos, el delincuente ese que colgaron allá en Palestina. Ridículo, satírico el nombre cristianos. Hoy nosotros no conocíamos el origen de esa palabra. Entonces, Pablo y Bernabé pasaron un año enseñando en las iglesias de Antioquía, así les dijeran cristianos, seguidores de un malhechor. Pero el resultado fue sorprendente. Pues Lucas, porque yo menciono tanto a Lucas, porque es que Lucas escribió el libro Hechos de los Apóstoles, escribió el Evangelio de Lucas, aunque no estuvo con Cristo, pero habló mucho con los discípulos y escribió y escribe lo que sí vivió, que es el libro Hechos de los Apóstoles. Entonces Lucas describe de la siguiente manera, según leemos en Hechos 12:24. Vamos a ponerlo en pantalla. Y pareciera no repetirse, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. ¡Qué crecimiento tan tremendo! Si nosotros aplicáramos estos principios, pienso que los resultados serían los mismos, porque estos principios, esta metodología vino de Jesús, vino del cielo. Entonces, el resultado tiene que ser impresionante. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Tremendo, ¿no? Los discípulos estaban comprometidos. ¿Con quién? Con Cristo. Con Cristo. Y su compromiso era avanzar el reino de Dios, para que Cristo regresara pronto, porque ellos creían que venía en muy poco tiempo. Estaban entrenados a ver más allá de los obstáculos, porque ya estudiamos en una serie anterior que la vida en el Imperio Romano fue terrible para los cristianos, tremenda. Pues siempre en Cristo veían el triunfo a pesar de todo. Mucha razón, mis hermanos, pues entonces la escritura registra o se dice que vamos a poner en pantalla esa frasecita porque es que me gustó mucho lo que el doctor Juárez escribe y él dice, con mucha razón se dice que una persona con una creencia, yo creo, es igual a la fuerza de 99 que solamente tienen interés. Interés nomás, pero no el que cree. Note, una persona con creencia es igual a 99 que solamente tienen interés. Cuando creemos de verdad en la palabra de Dios, en su metodología, una sola persona se compara a 99 que están sentados allá en la iglesia. Es muy elocuente, ¿no? Es decir mucho.
El libro de Hechos constantemente repite una palabra y esta continuamente está relacionada con lo que hacía el apóstol Pablo. Vamos a verlo. Dice entonces Hechos 18:23. Después de estar allí algún tiempo, Pablo salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. O sea, ya eran personas establecidas. Discípulos los llaman. Nótese cómo siembra y con el tiempo pasa y reconfirma, los afianza, los refuerza. Qué trabajo tan hermoso, tan lindo. Animando a todos los discípulos. Pusimos esa palabra que dan en azulito, ¿no? Porque es que el término griego animar, vamos a ponerlo en pantalla para que los hermanos vean la palabra. Pues no todo el mundo ha estudiado griego, pero el Señor me dio ese privilegio de estudiar 2 años de griego y me gusta colocarlo ahí para que ustedes se familiaricen con las palabras. Para animar se pone esa palabra que se pronuncia episterizo, animar, y viene de episte, creer, animar, hacerlos creer más, establecerlos. ¿Ya? Entonces se asevera que episterizo es la confirmación de la verdad presente. Es lo que ayuda a una persona a ser inamovible en lo que cree. Los animaba, vino y otra vez los consolidó. Qué hermosa tarea. No solamente los adiestró, vuelve otra vez después de un tiempo y los establece, los episterizó. El discípulo no solo necesitaba en ese tiempo y hoy, ¿no? Instrucción para aprender a reproducirse en otros, sino también debía ser animado, confirmado, motivado, para que nunca perdiera la visión de su vocación, aún en medio del conflicto y la persecución, como lo fue en ese tiempo. Hoy gozamos de paz nosotros, de tranquilidad, debiéramos aprovechar ese tiempo. Como se manifestó anteriormente, como lo hemos dicho, los líderes formadores de discípulos estaban entrenados para descubrir en los santos, en los discípulos, los dones que Dios les había otorgado. Un ejemplo de esto se ve en diferentes pasajes del Nuevo Testamento como Efesios 4, 7 al 12, Romanos 12, 6 al 8, 1 Corintios 14, 1, 1 Pedro 4, 10 y 11, que no los vamos a leer porque ahí habla que Dios le dio a la iglesia maestros, profetas, evangelistas, servidores, etc. Entonces, estos dones se concedían al cuerpo de Cristo para el servicio de la iglesia y la comunidad. No era para orgullo y pretensión de una persona. Y a veces algunos, el Señor nos ha dado dones, no se pueden llamar perfectamente Ernesto, el dueño de todo esto. Nos hacemos dueños de... No, el Señor da dones y talentos para el servicio de la iglesia y la comunidad, lo que nos rodea, lo que rodea la iglesia, lo que rodea el barrio donde yo vivo, etc. Entonces, esos dones no son para orgullo personal y aplauso y que me den cargos en la iglesia. No, Señor, eso no existió nunca en la iglesia primitiva. No existían cargos, mejor dicho. No, todos éramos discípulos. Y el deber de los líderes locales era colocar a cada persona en el lugar indicado. Tuvimos un tema hace varias semanas atrás en donde ejemplificamos que fulano es jardinero. Ok, vamos a explotar sus conocimientos de jardinería y vamos a ir donde un vecino y le vamos a regalar el jardín o el parque del barrio. Vamos a enseñarle a la gente cómo sembrar flores, etcétera. Así, la enfermera, a ir a enseñar cómo poner inyecciones, por ejemplo, cómo enseñar hidroterapia.
ese era un reflejo a la comunidad y que ojalá pudiéramos hacer en nuestros barrios donde vivimos nosotros, con los dones y talentos que el Señor nos ha dado. El líder entonces crea una atmósfera adecuada para que cada cual desarrollara lo que Dios le había dado, pero a la vez facilitaba los medios para que esos dones trabajaran en la reproducción de nuevos discípulos para el avance del reino de Dios. La iglesia primitiva estaba convencida de lo siguiente. Vamos a escribirlo aquí. El discipulado cristiano no buscaba seguidores para ellos mismos. No, pues todos buscaban era hacer discípulos para Cristo. Y como quisiera yo que en todas las iglesias supiera esto, que no buscamos seguidores de la iglesia adventista, sino buscamos hacer discípulos para Cristo. ¿Qué diferencia, no? Qué distinto. Y cada discípulo es una persona que se queda en la iglesia, que nunca va a apostatar, porque como dice la palabra de Dios, porque salvando a otros, te salvas a ti mismo. El discípulo en los tiempos apostólicos, mis hermanos, estaba inmerso en las actividades de la casa iglesia. Los creyentes no eran llamados por Dios a vivir una vida mística, de puras vigilias. No digo que las vigilias no son buenas, claro, por supuesto, pero no era para estar siempre en una vida así de contemplación, como lo proclamaban las religiones paganas en ese tiempo, como lo proclama hoy el yoga, la meditación trascendental. No, Dios nos llama era para vivir una vida de amor, como la que el Padre había manifestado al dar a su Hijo Jesucristo. Anotemos lo siguiente. El verdadero discípulo seguía el modelo del carácter de Dios, el cual se encontraba revelado en los evangelios. Al respecto, este plan era amor e involucramiento, amor e involucramiento. No es que miro los toros de la barrera, no, es que entro al círculo. Dios manifestó su amor hacia este mundo con hechos concretos y tangibles, pues todo el universo estuvo expectante de los actos del Creador cuando envió a Jesucristo a morir por la raza humana. Es una tarea de amor, como el amor que Dios ha manifestado para nosotros. Hoy, al repasar la lección de escuela sabática, analizábamos el pecado de Caín, primer asesino. Tremendo, ¿no? Y Dios, con su amor, establece una señal, no sabemos cómo sería esa señal, para que nadie lo tocara. Que dice, ahora voy a andar errante por ahí, el que me encuentre me va a coger a palos, me va a matar. Y no, nadie te va a tocar. Tienes esta señal y el que lo hiciere será 7 veces castigado. La misericordia y el amor de Dios por un hombre que ni se arrepintió, porque no confesó el pecado. Dios es el que le confiesa el pecado. Caramba, esto nos muestra el amor de Dios desde un principio y cuánto amor hasta el día de hoy. Su amor manifestado en la vida de Jesús, su amor manifestado en la vida de los discípulos, su amor manifestado a través de todos estos siglos, haciéndonos en un mundo desbaratado, pero detrás de todo está el amor de Dios y es el que va a triunfar finalmente. Mis hermanos, no solo el libro de Hechos afirma que los cristianos se multiplicaban grandemente, pues hay algunos testimonios de historiadores seculares, romanos, paganos, que narran el avance incontenible de la iglesia en los primeros siglos. Vamos a mencionar aquí algunos de ellos y podemos entrar a internet y buscar.
Busca lo que contaron estos hombres. Por ejemplo, Tácito es un historiador latino, un historiador romano. Escribe en latín, por eso se lo llama historiador latino. Está Flavius Josephus, judío. Él vivió, por ejemplo, el sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, aunque él estaba de parte de los romanos, protegido por los romanos, pero era judío y él dejó lo que se llama Antigüedades, que es una serie de documentos históricos de lo que pasó en ese primer siglo de la era cristiana. Y tenemos como otro ejemplo a Plinio. Plinio fue un gobernador de Bitinia, era una región dominada por Roma, y él fue gobernador entonces romano. Y estos tienen diferentes documentos donde hablan cómo era que crecía la iglesia cristiana. Pero vamos a citar solamente lo de Plinio, el gobernador de Bitinia. Él le escribe, le hace un comentario al emperador de su tiempo, que es Trajano, si se llamaba el emperador romano, Trajano. Le escribe una carta donde, porque el emperador le había pedido un informe de cómo estaban las cosas allá en Bitinia, y lógicamente tiene que mencionar a los cristianos en algún momento. Y entonces él escribió entre varias cosas lo siguiente, anotémoslo aquí en la pantalla. Dijo entonces Plinio, el gobernador de Bitinia, al emperador Trajano, dijo, los templos paganos están abandonados. Se fue la gente no compra más carne para ser sacrificada a los ídolos, se nos fue el negocio al piso. El contagio de esta superstición, se llamaban a la religión cristiana, el contagio, o sea, el crecimiento de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y campos. ¡Qué crecimiento tan extraordinario del evangelio! Mire, abandonaron los templos paganos y ya no se ofrecía carne a los ídolos. Se echó a perder el paganismo. ¿Cómo sería la invasión del cristianismo? Por eso ya para finales del siglo III, Constantino hace una jugada política, porque no tuvo nada de religioso, al pretender hacerse cristiano, porque se supone que en ese tiempo, tercer siglo de nuestra era, los cristianos eran más de 1 millón en el Imperio Romano. Y 1 millón en ese tiempo, ahorita no nos puede sonar a nada, pero en ese tiempo era mucha gente. Pues miren lo que dice este gobernador pagano al emperador. Los templos abandonados. Ya la carne para los ídolos, nadie ofreció ofrenda ya para los ídolos. Todos se volvieron cristianos, en otras palabras. Increíble, ¿no? Entonces, esta metodología, esta práctica de Dios dio un resultado impresionante que sacudió al mundo. Constantino hace su jugada, pretende hacerse cristiano para unir a los cristianos con los paganos. Y el resultado fue terrible, ¿no? Ya las casas iglesias desaparecen y se vuelven unas catedrales impresionantes. Ya no se trabaja para que los nuevos creyentes sean discípulos, sino gente que apenas va y oye una misa y dice amén o canta y listo, no hay nada. Hasta ahí llegó la iglesia en crecimiento como Dios manda. Que no nos pase a nosotros, discípulos del Señor hoy, semejante cosa. No, tenemos que ayudar a formar más discípulos. Y toda persona que se bautice de ahora en adelante, que sea discipulada. Ese desafío lo lancé en una última reunión del departamento del Ministerio Personal aquí en Maranata. Ya le dije al pastor, todo nuevo bautizado hay que meterlo en ministerio personal y capacitarlo para ser un discípulo. Así vamos a crecer, vamos a multiplicarnos para acelerar la venida del Señor, porque necesitamos que el Señor venga pronto. Este mundo está hecho un desastre total y lo que nos espera, que presumen hambres, más enfermedades. Esta guerra parece que se va a volver una tercera guerra mundial.
cosas tremendas, el encarecimiento de todo. Ya aquí en Colombia no va a haber entonces fertilizantes porque se traían de Ucrania. Tremenda cosa. Europa va a quedar sin gas, sin petróleo, sin gasolina. Tremendas cosas vienen en este mundo. Apresuremos la venida del Señor. ¿Ustedes quieren el cielo, la Nueva Jerusalén? Ay, yo sueño con eso. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ese fin que tanto añoramos, de ver a Jesús personalmente, de abrazarlo, ay, besar sus manos, agradecerle lo que ha hecho por nosotros. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado hoy. Les dejamos esas inquietudes y vamos a ponerlas en práctica con la ayuda de Dios. Oremos. Gracias, Padre, por el testimonio del libro Hechos de los Apóstoles, por el ministerio de Pablo. ¿Cómo quisiéramos nosotros hacer un ministerio tal? Espíritu de Dios, capacítanos, pon en nosotros esa voluntad, esa destreza. Abre los ojos de nuestros dirigentes, de nuestras iglesias, para que las almas sean discipuladas. Gracias por oírnos, por darnos estos conocimientos. Gracias en el nombre sagrado de nuestro Salvador Jesús lo pedimos, lo expresamos. Amén y amén. Queremos invitarlos para el próximo sábado. Estamos en esta serie de orígenes del discipulado cristiano y entonces vamos a estudiar el discipulado en el libro Segunda de Timoteo. ¿Cómo así? Sí, ya vamos a ver cuántas cosas lindas vamos a encontrar ahí en este libro de Timoteo. Entonces, estamos cordialmente invitados. En nombre del Ministerio Personal de nuestros ingenieros, Ron Alberto Fuentes, Rosmary Canales, de este servidor, les deseamos un resto de sábado muy feliz, una semana muy bendecida, y entonces a Dios rogando y con el mazo dando, como se dice por ahí, ¿no? Permítanme